Pues sí, es importante porque ¿qué ha pasado esta semana? Además de que ya lo hemos comentado en redes sociales y muchos estáis bien enterados de la gran crisis que ha habido en el Mar Rojo porque, bueno, ha sido noticia en medios generalistas. Hay que analizar lo que está ocurriendo en Yemen. Hemos hablado muchas veces del eje de la resistencia y de la respuesta que se estaba dando desde estas facciones a lo largo de todo el mundo árabe y no árabe, pero de Oriente Medio en general, contra la invasión de Israel sobre Gaza, y no solo sobre Gaza, sino en general toda la crisis con el sur del Líbano, con Cisjordania, con los países árabes del entorno y con los ataques a otros miembros del eje de la resistencia. Bueno, pues uno de ellos, de los que primero entró en esta campaña de ataques de respuesta, fueron los hutíes, este grupo de Yemen, pero la gente no tiene por qué saber qué son los hutíes, ¿no? Nosotros somos un medio que lleva siguiendo este conflicto de Yemen casi desde que nacimos en 2017 como medio de comunicación, y tenemos numerosos artículos y hasta una cobertura solo de Yemen, para que veamos que el conflicto israelí-palestino es importante, pero ya afecta a otras coberturas. Vamos a tener que hacer una mega cobertura, ¿no? Teníamos el de la guerra de Siria, que ya se está viendo involucrada, hablaremos de ello, y ha habido un ataque importante sobre un objetivo iraní. Lo más importante aquí es entender cómo Israel e Irán y otros estados, pero ahora mismo estos dos son los más importantes, han estado enfrentados en una batalla proxy con Oriente Medio como tablero. Ha habido otros estados, como digo, que han jugado en esto, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Turquía, pero en este momento las claves son Israel e Irán. Israel lleva años atacando objetivos iraníes, pero lleva atacando Líbano y no solo Palestina, también Siria, Irak. Y bueno, pues la otra facción de la que tenemos que hablar ahora es Yemen, que como digo es la que antes se lanzó a lanzar represalias, pero sus represalias por su situación geográfica no podían ser como las que se están produciendo en Líbano, en Siria y en otras zonas de la región de Oriente Medio, sino que han sido sobre el Mar Rojo. Recordad que Israel, si acercamos un poquito a la pantalla, tiene no solo costa en el Mediterráneo, sino que tiene un pequeño, pero muy importante punto de acceso al Mar Rojo en el puerto de Eilat, pero sobre todo es relevante de cara a la zona de la triple, cuádruple frontera en la que confluyen los puertos de Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí. Todos estos países pues se pueden ver gravemente afectados por el corte del comercio, del tráfico por el Mar Rojo, y la llave de esto no se encuentra en el canal de Suez o en este puerto que he dicho de la cuádruple frontera, sino en el otro extremo que nos tiene que ir sonando, que es el estrecho del Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb es el estrecho que hay entre Yemen y Eritrea, Djibouti y Somalilandia. Así que de eso es lo que vamos a hablar hoy principalmente, de cómo esto, aunque ya esté desapareciendo de la prensa, igual que pasó con Ucrania, y veis que tenemos noticias a diario, pues sigue escalando y hay muchas noticias internacionales que tratar. Así que bienvenidas son las preguntas, que creo que ya hay alguna, y también alguna suscripción que vamos a agradecer ahora mismo. Hay alguna. Ha habido también una renovación, si no me equivoco, a ver que no pierda el nombre, De de Gustavo. Gustavo, que ha renovado su suscripción con Prime. Ya son 5 meses aquí con nosotros. Bueno, te lo agradecemos muchísimo. Que además ha activado ese tren del hype. Así que ahora en estos próximos 3 minutos, qué mejor momento de aprovechar para esas suscripciones que nos ayudarán a llegar al objetivo de hoy, que son esos 490 suscriptores. Gracias también ahora a Alex, que también renueva su suscripción con Prime. Su cuarto mes ya con nosotros, muchas gracias. Ahora en un ratito haremos el primer recordatorio. Mientras tanto, para agradeceroslo, vamos a responder alguna de las preguntas que creo que es interesante que no se vayan Venga. acumulando, así que recordad que estamos atentos, que vamos a ir respondiéndolas. Nos pregunta antes de nada Cíclope si hoy vamos a hacer actualización sobre el frente en Ucrania. Bueno, tenemos ese directo, está resubido en YouTube, en el canal de YouTube de Descifrando la Guerra, lo vas a encontrar. Ayer mismo hablamos de ese tema con Pablo, así que si lo buscas en YouTube vas a tener el diferido para poder verlo. En cualquier caso, si tienes alguna pregunta específica sobre Ucrania, no pasa nada, tú déjala en el chat que vamos a intentar responderlas también, ¿vale? Pero bueno, si lo que quieres es más un directo extenso, el de ayer, bueno, es muy reciente, lógicamente lo hicimos ayer, entonces va a servirte en su práctica totalidad para entender la última hora.
Tenemos también, nos preguntaban Ale, la escalada regional por la posición de los hutíes no podría hacer que vuelva a activarse la guerra de Yemen, pregunta también Cíclope. Pues sí, es una enorme pregunta la que acabas de hacer. Es importantísimo hacérsela, porque ¿en qué contexto ocurre esto? No hay que pensar solo en lo que nos atañe, ¿no? De Israel-Palestina. Hay que pensar en el acuerdo de 2023 entre Irán y Arabia Saudí. Ese acuerdo que medió China, que nos acordamos de cómo China incluso quería también mediar entre Israel y Palestina, que fue bastante complicado llegar a ningún punto, sí que logró un acuerdo. Los dos países van a entrar en los BRICS, Arabia Saudí e Irán, evidentemente, y el acuerdo pasaba por un acercamiento que fue bastante más real de lo que parecía, porque estaban lanzando unas palabras como de hermandad tan profundas que parece que no hubiera habido una crisis de las más graves de la historia casi, ¿no? Del Oriente Medio reciente. Entonces, esto se ha traducido en que ya el estancamiento de Arabia Saudí en el frente de Yemen, que viene de años anteriores, llevó a unas negociaciones, bueno, pues en principio eran de alto el fuego, se hablaba de negociaciones de paz, pero eran negociaciones de alto el fuego, entre los hutíes y Arabia Saudí. Y esto es llamativo, porque el bando del gobierno de Yemen, lo que se llama el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, no forma parte de estas negociaciones, que es lo que pasaba en Afganistán. Los talibanes negociaban con Estados Unidos, que era el país que tenía que salir de allí para que los talibanes garantizaran el alto el fuego. Bueno, pues los hutíes garantizaban el alto el fuego y, sobre todo, más importante para Arabia Saudí, dejar de atacar a Arabia Saudí, porque fueron ataques importantes en puntos petrolíferos, en aeropuertos, bases militares, refinerías, bastante fuerte lo que ocurría. Garantizaban ese alto el fuego si Arabia Saudí se marchaba, pero bueno, esto más allá de que ocurriera o no ocurriera, al final sobre todo se pidió cuestiones económicas, el relajamiento de las sanciones, la reapertura del aeropuerto de Sanaa y del puerto de Hodeida, ha habido algún cambio de territorio en esa zona del puerto de Hodeida, pero ¿qué ha pasado? Que el estancamiento que ya venía de hace tiempo y esas negociaciones de 2023 todavía no han dado frutos, y con la crisis de Israel-Palestina efectivamente, bueno, pues las negociaciones siguen sin fructificar porque los ataques se están dando, por ejemplo, sobre el Mar Rojo, sobre el espacio aéreo de Arabia Saudí, alguno impactado en Egipto, se están cortando una vía económica importante para Arabia Saudí. Pero yo aquí voy a hacer una precisión que creo que es muy relevante, y para los que ya nos conozcan de cuando hemos seguido el conflicto de Yemen, pero lo podemos explicar aquí si queréis, todas las veces que queráis. Arabia Saudí ya no es la principal fuerza proxy en Yemen, es Emiratos Árabes prácticamente. Si miramos el número de capitales regionales que controlan, si yo no me equivoco, los hutíes controlaban una decena de capitales regionales. La fuerza apoyada por Arabia Saudí controlaba 3, aunque 2 son muy importantes. Y la fuerza apoyada por Emiratos Árabes controlaba por lo menos 6 o 7 capitales, ¿no? Es relevante lo que pasa con Emiratos Árabes, porque Emiratos Árabes sí había normalizado relaciones con Israel. Es un rival más real para los hutíes, porque la relación con Irán no es tan buena. La relación con Irán no se ha normalizado en 2023. Ha habido algún acuerdo previo que no es tan fuerte, no es tan de hermandad como la que he dicho en 2023, que ha sorprendido a muchos. Y desde luego la fuerza apoyada por Emiratos Árabes viene de victorias militares, no viene de derrotas militares como Arabia Saudí. Y esa victoria militar, aunque ha sido a costa del bando de Arabia Saudí, se ha hecho con un gobierno unificado en Yemen, unificado sin los hutíes, pero quiero decir unificado entre los sectores, cuando quiero decir proxy, ya que nos preguntan en el chat, sí, apoyado de manera subsidiaria, el sector apoyado de manera subsidiaria por Arabia Saudí y el sector apoyado de manera subsidiaria por Emiratos Árabes. Ahora, con respecto al proxy, porque es un concepto muy importante, y para los que no lo hayáis entendido en el chat, cuando terminemos esta intervención, si te parece, Ale, hacemos una explicación un poquito más profunda. Sí. Además es un conflicto en el que una potencia apoya a un bando, pero el bando sigue teniendo pues, sus intereses locales. Se unificaron en un gobierno, salió el anterior presidente, el que se calificaba desde los hutíes, ¿no?, como títere saudí, y los emiratíes han ganado mucho peso. Se ha barrido a los islamistas de muchos feudos del sur y, por lo tanto, no sería algo descartable que volviera la guerra activa al frente de Yemen. Ya por cerrar, pero hay muchas cosas que podemos explicar porque yo he hecho
un resumen un poquito largo, pero un resumen. Vale, vamos con alguna pregunta, si te parece. Sí, Teníamos también las otras, también de Cíclope, muy activo ahora en el chat. Ah, bueno, espera, que teníamos una antes de Betan Zeil, ¿vale? que no se me pase. Si Estados Unidos mandará o mandaría tropas terrestres a Yemen, y también pregunta, ¿Israel está teniendo más bajas de las pensadas a esta altura de la guerra? Tenemos ese par de preguntas. Vale, son varias preguntas. ¿Israel está teniendo más bajas de las pensadas? Yo no sé cuáles son las pensadas. Está teniendo bajas importantes. Al menos la semana pasada la cifra ya era de 130 soldados muertos. Claro, lo comparas con los 20.000 gazatíes mínimo que habrán muerto, porque los datos ya no son tan fiables como al principio, debido a la destrucción de la infraestructura hospitalaria y, bueno, pues la dificultad funcionaria del Ministerio de Sanidad de Gaza, pero claro, estamos hablando de soldados, estamos hablando de la fuerza invasora, de una fuerza que se supone que era muy superior, y 130 muertos, teniendo en cuenta que también venían de esos ataques de Hamas en octubre, pues están siendo duros, sobre todo incentivando el choque entre el sector político de Netanyahu, que ya venía enfrentado de hace meses con el sector militar de Yoav Galant, y ahora mismo ese enfrentamiento sigue, porque se están culpando de cada cosa, ¿no? Aunque pueda parecer una cifra baja, se culpan entre sí de haber matado a, pues, con fuego amigo a algunos israelíes, rehenes o no, de haber matado a palestinos que se estaban rindiendo. O sea, este tipo de acusaciones que en guerra normalmente la propaganda esconde, se están aireando y se están culpando entre sí. Entonces, por supuesto, pues cada problema de imagen es dañino ahora mismo para Israel. Y la otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? Era sobre Yemen. Sí, teníamos si Estados Unidos se creemos que mandara tropas terrestres a Yemen. Vale, no creo en ningún caso que Estados Unidos se vaya a meter con más boots on the ground, como le llaman, en Oriente Medio, cuando el conflicto tan gigante que hay en Siria y en Irak y los ataques del eje de la resistencia, de facciones de la resistencia islámica en Irak, son para que Estados Unidos se marche, que lo ha pedido ya el Parlamento, el primer ministro, lo han pedido miembros del gobierno, de las milicias, de la oposición, lo ha pedido el principal líder nacionalista, lo ha pedido todo el mundo, hasta algunos clérigos importantes. Y aún así Estados Unidos no se va de Irak. Entonces, meterse ahora en una guerra como Yemen, cuando ya ha salido muy escaldada Arabia Saudí, es muy complicado. Aquí, por ejemplo, sería más factible el proxy, ¿no? Otra vez, volver a subsidiar apoyando a Emiratos Árabes. Es algo que ahora mismo yo creo que no se contempla en ningún escenario en año electoral en Estados Unidos, a no ser que escale la situación y tengamos la guerra regional. Pero sí que es verdad que, bueno, Trump cambiaría mucho la situación con respecto a Biden. Son dos administraciones que han tenido una relación súper diferente con las potencias de la península arábiga. Entonces ahí habría que analizar si se vuelve otra vez a dar un apoyo férreo a ambos, cosa que yo no descarto. Ahora, Estados Unidos sí que está teniendo un papel fuerte bueno, pues en lo que llaman deterrence, ¿no? Contener de alguna manera a los hutíes, porque no se puede permitir para la principal potencia del mundo y sobre todo potencia naval que se bloquee una de las principales arterias comerciales navales del planeta, como es el Mar Rojo. Y esto no es un bloqueo al uso, es que se empezó atacando a infraestructura estadounidense, también a Israel se llegó a atacar, no ha habido unos daños enormes, pero Estados Unidos estaba en el Mar Rojo para defender a Israel de los hutíes, entre otras cosas, y con el paso del tiempo se han ido asaltando, atacando barcos mercantes, se han atacado muchas navieras internacionales que ha sido por lo que hablamos de bloqueo. Se habla de bloqueo porque las grandes navieras se han marchado y han empezado a apostar por las rutas del Cabo de Buena Esperanza, algunos hablaban del Ártico, pero en general los hutíes, claro, tienen que mantener un equilibrio. Ya es una humillación en muchos casos, y lo hablan los medios estadounidenses, que ellos con un dron de bajo presupuesto, para ser derribado por Estados Unidos, aunque Estados Unidos consigue derribarlo, no es un problema para Estados Unidos derribarlo, tienen que utilizar misiles valorados en millones de dólares por proyectil. Entonces, esto ya es una victoria, entre comillas. El que tenga un coste tan grande para Estados Unidos defender el Mar Rojo es un golpe propagandístico que ha sido importante para los hutíes. Entonces, Estados Unidos anunció esa famosa coalición internacional formada por 10 miembros, de las que se han ido desgajando algunos miembros europeos, también podemos hablar de eso si queréis, otros países han declinado unirse,
creo que Australia, por ejemplo, y esa es la acción de Estados Unidos. Estados Unidos va a Yemen, pero Estados Unidos, una cosa es apostar por una operación de liberación para la libertad de navegación, y otra cosa es una invasión de Yemen. Otra vez escalemos las cosas. Teníamos alguna pregunta, alguna que otra. Ha habido un par de personas, entre ellas Asurnas y Pal, que nos pide si se puede hacer algún breve resumen del conflicto de Yemen para poner un poquito en conflicto. O sea, en contexto del conflicto. ¿Hay alguna que otra pregunta antes? No sé si quieres entrar ahí a explicar eso. Yo sí tengo el mapa preparado por si quieres hacer un mini resumen para que se entienda A un ver, poco, pero igual pero se nos va mucho el muy, tema. muy por encima lo podemos hacer. Realmente no es problema. Yo he sido el que ha hecho por lo menos 3 o 4 artículos de Yemen. Los tenéis todos gratis, además, en la web. Estos son gratuitos y los podéis leer cuando queráis en nuestra cobertura de Yemen. Y os lo puedo contar. Incluso podemos hacer un monográfico de Yemen cualquier día. Pero por no dejar tampoco fuera del programa el tema de Palestina, pues lo voy a hacer un poco más por encima. ¿Vale? Aquí veis en el mapa, en rojo es el territorio que controlan los hutíes. Veis que es una porción pequeña. En verde y en azul, el verde, el que controla el sector apoyado por Arabia Saudí, y en azul, el que controla el sector apoyado por Emiratos Árabes. Normalmente los hutíes directamente se dice que están apoyados por Irán, que es cierto. Y bueno, más allá de eso, el conflicto radica. Es que me puedo ir hasta donde quiera, incluso hasta la división de Yemen del Norte y Yemen del Sur. Cuando se unifica, todo sigue bajo el mando de Saleh, los sureños quedan muy marginados, pero los chiíes del norte también quedan muy marginados. Entonces intentan, después de varias crisis políticas graves, hacerse con el control de Yemen en el norte. Lo consiguen, y con el apoyo del expresidente Saleh acaban combatiendo a su rival, que era el presidente Hadi. Hadi es el que decía yo que era, entre comillas, lo calificaban de títere de Arabia Saudí. Y era el que todo el mundo reconocía como presidente legítimo de Yemen. Era el que se apoyó en el territorio en color verde. Después de años y años de que los hutíes han ido ganando territorio y varios acuerdos para unirse y separarse el color verde y el color azul, es decir, los sureños han apoyado al sector de Arabia Saudí, pero en algunos momentos se han escindido porque tenían sus propias reclamaciones independentistas y autonomistas. Finalmente, nos encontramos con un escenario en el que Hadi se va porque Arabia Saudí y su coalición árabe han fracasado, pero se ha ido bastante más tarde, ya se había parado la fase más intensa de la guerra, y los hutíes se hicieron con el control de grandes capitales, quedando a las puertas de las dos más importantes que controlaba todavía el sector de Arabia Saudí, apoyado por Arabia Saudí, que son Taif y Marib. En cualquier caso, durante este último año ha habido unos intentos de alto el fuego, ha habido varios altos el fuego, y el único avance que ha habido, como he dicho, son los sureños haciéndose con más territorio de los islamistas, que era una fuerza que apoyaba al sector de Arabia Saudí. Y en negro veis el territorio controlado por Al-Qaeda, aunque también ha tenido su propia batalla con Estado Islámico y con todos los otros bandos en general, sobre todo entre ellos ha sido bastante sangriento. Y por ahora, la fuerza más pujante en este año ha sido la sureña, el azul, como decís en el chat, herederos de Yemen del Sur. Sí, ellos buscan conformar un nuevo Yemen del Sur independiente. Y sin embargo, los hutíes han intentado tomar el sur, los sureños han intentado avanzar hacia el norte, o sea que ha sido una guerra muy larga y a muchas bandas. Bueno, en cualquier caso no nos vamos a centrar mucho más en este tema para poder volver a la cuestión de Palestina e Israel. No obstante, bueno, pues si el tema tiene interés, quizá planteamos un directo temático esta semana o la que viene ya en 2024 para dar un poco de contexto histórico, que es cierto que hace mucho tiempo que no hacemos un directo explicando este tema. Igual para repasar y para refrescar la memoria sería interesante, ¿no? Sí. Quizá para la semana que viene lo podemos organizar, si te parece. Claro. Sin ningún problema, así le damos más matices y más contexto. Totalmente. Vamos entonces a volver al mapa anterior. A ver si lo puedo hacer rápido. Hola, rapidísimo ha sido. Me faltaría... Vale, veis que generalmente el mapa cuando tratamos el conflicto palestino-israelí fundamentalmente nos centramos en la Franja de Gaza, pero bueno, hoy como es una cuestión más internacional, tenemos que abrir el mapa bastante más para que se entienda lo que estamos hablando. Vale, vamos a volver entonces con las preguntas del tema, que teníamos unas cuantas, ¿vale?
Sí, claro. Nos decían, vamos a ver. Tenemos muchísimos Sí, temas sí, hoy sobre decía esto. Cíclope, las otras facciones de la guerra civil yemení, cómo se han posicionado en la postura de ante la postura de los hutíes, de la reciente postura de los hutíes, qué posición sostienen los herederos de Yemen del Sur, bueno, creo que un poco lo hemos tocado. Eh, El actor principal, Emiratos Árabes. Sí, Emiratos Árabes, ¿qué ha hecho? Condenar a Israel, pero no va a romper. ¿Hay alguna estimación de pérdidas económicas derivadas de los ataques o de las amenazas hutíes? Se pregunta Habitus. Pues no, porque todavía no ha terminado esto y lo que sí que tenemos eran estimaciones del porcentaje de daño que se había hecho, ¿no? Hemos hablado de que ha habido empresas que suponían más del 50% de la capacidad mundial de contenedores de las navieras al principio del bloqueo o bueno, digo del bloqueo, pero realmente, como digo, son las empresas las que han decidido por prudencia marcharse ante los ataques del Mar Rojo, pero sí se ha bloqueado la ruta parcialmente, ¿no? También se ha visto, por ejemplo, un dato de la caída del 85% en la actividad del puerto israelí de Eilat, en esta zona oriental de la península del Sinaí, donde digo que estaban las 4 fronteras, ¿no? Israel, Egipto, Jordania y Arabia Saudí. Y estos datos al final han tenido un efecto económico relevante, ¿no? Pero bueno, la economía mundial también se va a ver afectada por ello, no solamente la cuestión israelí ni estas navieras. Son algunos días de retraso apostar por otra vía como es el de bordear África entera para llegar al Atlántico, pero como digo, todavía no hay datos de daños muy fiables, ¿no? Todos son estimaciones. Hay algunas navieras responsables del 15%, del 20%, las más grandes que pararon de atravesar, pero después se dijo desde los hutíes, desde la portavocía, que iban a atacar solo los barcos vinculados a Israel, los que tuvieran bandera israelí, los que tuvieran pues, propiedad israelí o que fueran a hacer comercio a Israel. La realidad es que se han atacado más, ¿no? Pero es lo último que se ha escuchado. Preguntaban también, ahora justo lo he perdido. Ahí está, no esta además yo creo que da bastante para ver algunos de los puntos cruciales. Dice, ¿no contempláis en ningún caso que Irán declare la guerra a Israel? Sí que lo contemplo, claro. Desde el día que ocurrió lo de Totalmente. Hamas, lo primero que hablamos fue de la posible guerra regional. Una Lo hemos guerra hablado en todos los regional directos, de hecho, sí. implicaría una escalada entre todas las facciones del eje de la resistencia, entre las cuales la principal es Irán, la República Islámica de Irán, y el Estado de Israel. Pero además, bueno, pues Israel se supone que en el escenario en el cual si las facciones del eje de la resistencia escalan la guerra hacia una guerra regional, Israel contaría con Estados Unidos. Por eso a ninguno de los dos les conviene dar el primer paso. De hecho, Israel es que está siendo transparente a más no poder. Ha dicho el ministro de Defensa varias veces que ellos tienen derecho a invadir el sur del Líbano, que tienen derecho a hacerlo y que lo van a hacer si no se controla a Hezbollah en esa zona, porque según Naciones Unidas hay una resolución en la cual tiene que ser la UNIFIL y no puede estar Hezbollah presente en el sur del Líbano y ellos tienen derecho a invadir el sur del Líbano. Eso es lo que dice Israel. Entonces, a las claras te están diciendo que van a atacar Líbano. Sí, he dicho antes Israel, vale, Líbano. Y lo mismo con las facciones del eje de la resistencia. Ellos constantemente están diciendo que van a atacar Israel hasta recuperar todo el territorio, recuperar la franja de Gaza, por supuesto, vengar a los mártires y además es que siguen dándose escaladas como ese asesinato de otro alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán que ha tenido lugar en Siria muy recientemente. Y de nuevo, es muy, muy importante porque estamos hablando de la Fuerza Quds, que es una de las encargadas de la Guardia Revolucionaria en Irán de la gestión de las relaciones con los socios regionales, digamos, con el resto del eje de la resistencia, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Muy cercano al gobierno de Siria y a estos grupos, a Hezbollah. Entonces, por supuesto, los dos bandos se han amenazado claramente con una guerra regional, pero si Israel invade Líbano, puede todavía erosionar más la imagen y perder el apoyo de Estados Unidos. De hecho, ha habido varios medios en Estados Unidos que han dicho que han tenido que han conseguido el gobierno de Biden que Israel no invada todavía Líbano.
Igual que decían que consiguieron que Israel no invadiera la franja de Gaza entera, que haya ido poco a poco, que haya ido primero al norte, que lo haya hecho respetando el derecho internacional, cosa que luego los demás socios occidentales, algunos de ellos lo han negado. Esto Estados Unidos es el que está detrás. Estados Unidos les ha convencido de que no hagan una gran escala porque va a haber guerra regional y no quieren meterse en una guerra regional con Irán y con todos. E Irán, lo mismo. Esta fuerza tiene que limitar que las facciones del eje de la resistencia no se lancen a una guerra regional porque van todos detrás. Esto es lo que está pasando, ¿no? Es un poco para que nos entendamos el paralelismo de si puede haber una guerra entre la OTAN y Rusia. Bueno, pues es que si hay tal cosa, vamos todos detrás y a nadie le conviene eso, ¿no? Sí, nos preguntaban también si es posible que Trump utilice como campaña la retirada de tropas de Irak, si se ve viable la retirada de tropas luego de lo sucedido en Afganistán. A ver, Trump acordó la salida de tropas de Irak. Trump acordó la salida de tropas de Afganistán. Y Trump acordó la salida de tropas de Somalia. Y dijo de reducir la presencia en Siria, me parece. ¿Qué pasa? Que luego llegó Biden, no cumplió con los plazos que habían acordado con los talibanes. Los talibanes, por supuesto, tampoco cumplieron sus puntos del acuerdo, pero estamos hablando de Estados Unidos. Y por eso fue tan atropellado lo de Afganistán. ¿Qué pasa? Que en Irak cambió la retirada por que no hubiera tropas para operaciones militares, ¿no? Que fueran, pues, no sé si de entrenamiento o en qué categoría están ahora mismo, pero que las tropas continúan. Y a Somalia, pues ya no están las tropas porque se marcharon a Kenia y a Djibouti, pero han vuelto los bombardeos estadounidenses, han vuelto las colaboraciones militares, es decir, Estados Unidos ha vuelto realmente y se ha mantenido en Irak y en Somalia. Entonces, Trump ya quería irse de ahí. Ahora, el escenario ha cambiado un poco, pero es que la estrategia a largo plazo sigue siendo el Asia-Pacífico. En algún momento tienes que salir de Oriente Medio. Lo que pasa es que es imposible salir si dejas los fuegos ardiendo y necesitas tenerlos apagados. Que es ese, de hecho, la problemática principal para Estados Unidos que ha supuesto la escalada en la franja de Gaza y en Cisjordania. Sí, sí. Porque en Ucrania, pues bueno, tenías intereses en cambiar la geopolítica de Europa y ha sido un éxito. Y además, en contrarrestar a Rusia también ha sido un éxito, la has desgastado. Pero lo de Gaza no convenía nada, nada de nada, porque ya estabas negociando acuerdos para normalizar a Israel con otras potencias árabes. Israel podía quedar como un país normalizado en la región y es la presencia estadounidense legal. No tiene por qué haber una gran guerra de Oriente Medio, pero cuando se desata, eso es un problema grande para Estados Unidos. Sí, sí, totalmente. ¿Qué haces ahora? ¿Atacas Yemen? Es que ese es el tema. Tenemos un artículo, por cierto, de eso. Voy a aprovechar que lo publiqué hace poquito Sí, en tu la artículo. página. Sí, voy a aprovechar un poquito de spam y lo paso para que se entienda un poco esta línea que hemos mantenido desde el principio desde que llegase la escalada del conflicto, desde que entrase en una nueva fase más bien el conflicto palestino-israelí, que hemos defendido que independientemente de la adscripción entre Washington y Tel Aviv, que no hay una voluntad estratégica, un deseo estratégico por parte de Estados Unidos de que estalle una guerra regional. Lo cual no quiere decir que Estados Unidos vaya a romper con la alianza, ¿no? Pero que en ningún caso quiere esa guerra regional porque, como ha dicho Ale, su foco principal, su punto de interés central es el Asia-Pacífico, porque es la cuestión más amplia, más estratégica de la lógica exterior estadounidense a día de hoy, que es China, en última instancia, la contención a China. Lo tenéis ahí el enlace, por si queréis echarle un ojo. Y vamos a seguir ahora con más preguntas, Ale, aunque antes me gustaría hacer el primer recordatorio, que llevamos ya 3/4 de hora de directo a lo tonto. No nos hemos dado ni cuenta. Es que hay mucho interés por el tema. Como además llevamos una semana pendiente de actualizarlo, pues hay mucha gente preguntando y me encanta que lo hagáis. Se ha volado el tiempo. Pues hay 2 recordatorios que queremos haceros. Si os parece, os hago uno yo y otro Ale. Primero, contaros que aquí en el canal de Twitch podéis apoyar el trabajo que hacemos. Ya sabéis que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente, que no dependemos económicamente ni de empresas, ni de estados, ni de organismos internacionales, ni de partidos políticos, ni de nadie que pudiera, llegado el momento, condicionar nuestra independencia y el rigor con el que tocamos las temáticas de la política internacional, que ya sabéis que os contamos todo con independencia y tratando de hacer los análisis lo más objetiva y profundamente posible.
Y bueno, pues el primer apoyo que nos podéis dar lo podéis hacer aquí en el canal de Twitch. Veis que nos faltan solo 4 suscripciones para llegar a ese objetivo de 490 que nos hemos marcado para esta primera parte del directo de hoy. Gracias, por cierto, a Village, como siempre, el gran Village, que ha regalado 2 suscripciones al chat. Te lo agradecemos muchísimo, como siempre, ya nos quedamos sin palabras contigo y bueno, nos deja ahora solo 4. Y en ese sentido, recordaros varias cositas. La primera, que las suscripciones con Prime aquí en Twitch son totalmente gratis. Pero aunque sean totalmente gratis, a nosotros nos ayudan económicamente. Me explico, si tú le das al botón de suscribirse y ahí dentro, o suscríbete o lo que ponga en tu dispositivo, ahí verás una pestañita que dice Prime o algo parecido a Prime. Entras y básicamente consiste en lo siguiente. Si tú tienes una suscripción a Amazon Prime, si tienes acceso a esa plataforma porque pagas la suscripción mensual, tienes derecho, por el vínculo que tienen tanto Twitch como Amazon, a otorgar todos los meses una suscripción totalmente gratuita a cualquier canal de Twitch. Simplemente es vincular esas dos cuentas y se activa la suscripción. A ti te sale gratis, a cambio puedes ver los directos sin los anuncios que pone la plataforma y a nosotros nos ayuda económicamente. Lo único que, si te suscribiste en las últimas semanas, en los últimos meses, con Prime, recuerda que las renovaciones no son automáticas, es decir, son manuales. Tienes que venir aquí al canal y volver a otorgarnos esa suscripción. Así que si te suscribiste con Prime recientemente, comprueba que sigues suscrito porque es posible que se te haya ido esa suscripción. Nada, nos quedan solo 4 suscripciones para llegar al objetivo, así que si quieres ayudarnos aquí en Twitch o con cualquier otro tipo de suscripción, nosotros te lo agradecemos mucho porque es la forma que tenemos no solo de hacer el trabajo que hacemos, sino de hacerlo totalmente independiente. Y también nos pueden ayudar, Ale, a través del QR, ¿no? Que si les quieres contar un poco de qué va, lo pongo aquí en grande. Sí, sí, sí. Nosotros recibimos mucho más proporción de vuestro apoyo porque no hay intermediarios. Prácticamente va directo a hacer posible que exista este medio. Y además a vosotros os podemos dar mucho más. Y además ya estamos pensando en nuevos seminarios para ofreceros en 2024. Creo que ahora que está terminando el año es un buen momento para que nos dejéis ideas en el chat de qué seminarios os gustaría que hiciéramos, porque recordad, solo con suscribiros a través del QR recibís no solo el seminario de Andrea, que va a ser el próximo ya este mes de enero, el Sahel, sino todos los seminarios anteriores, incluyendo el del espacio postsoviético y el de la ruta de la seda, sino además todos los que están por venir y los podéis ver en diferido durante el año de suscripción. Así que yo creo que si nos dejáis ideas, ya estamos pensando qué más contenido daros, porque con el mismo precio de la suscripción van a estar incluidos todos los seminarios hechos y por hacer en este año. Y además, bueno, pues por supuesto los artículos que la mayor parte están en acceso gratuito para que todo el mundo pueda tener acceso a la información, pero para que esto pueda seguir siendo así necesitamos que nos apoyéis en el QR y además así entráis en los artículos exclusivos, que son aún más detallados, aún más analíticos, si cabe. Y por supuesto nuestra newsletter semanal, que nuestra newsletter, estamos ya preparando la última newsletter del año, que llegará este domingo, pero como siempre decimos, pues es la mejor forma de saltar los algoritmos y recibir la información directamente en vuestro correo, sin ningún tipo de censura de redes sociales. Toda la información directa en vuestro correo, Descifrando la Guerra, con el resumen de qué país ha sido el más relevante de la región cada semana, con un análisis especializado para vosotros. Y ya está, ya no doy más la tabarra con esto porque creo que ya muchos nos estáis preguntando estos días de qué manera es mejor suscribirse, así que recordad que a través de nuestro QR. Perfecto, nada, pues gracias por el apoyo que nos deis, tanto aquí como en la página web. Ya sabéis que es bueno, la forma de aportar vuestro granito de arena a que Descifrando la Guerra siga siendo posible y siga siendo posible con total independencia. Que sigamos haciendo el contenido, que lo hacemos gratuitamente buena parte de ese contenido, en Twitter, aquí en Twitch, muchos de los artículos en la página web. Pero bueno, para poder sustentarlo, si quieres, además del consumo que haces de nuestro contenido, aportar un poquito, pues tienes las suscripciones aquí y tienes también las suscripciones en la página web. Nada, vamos a seguir con el directo, si te parece, Ale, que teníamos aquí alguna preguntita más. Se nos están acumulando un poco, pero... Si quieres, te voy a hacer una pequeña actualización de cómo está la cosa ahora con el eje de la resistencia. Espera, perdona, así... te corto un momento, que quiero agradecerle a Surnasipal porque acaba de regalar 5 subs de golpe.
que, bueno, pues consolidan que lleguemos por fin a esos 490, el primer objetivo del directo de hoy, que nos acerca ya muchísimo a los 500, así que nada, muchísimas gracias de verdad a Surnas y Val por esos 5 suscripciones de regalo, 5 regalazos de Navidad. Nada, muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Y agradecerle también a Bebop08 por la suscripción con Prime, que ya sabéis, totalmente gratuita, que también ha aportado a que lleguemos a ese objetivo. Así que nada, muchas gracias a Bebop y sobre todo muchas gracias a Surna Sipal por esas 5 subs de regalo. Ahora sí, Ale, perdona. Bueno, pues eso, que muchas gracias a todos, eso por supuesto, lo primero que tengo que decir, pero ahora que vamos a hacer un pequeño resumen de cómo están los frentes del eje de la resistencia, así lo dejo todo comentado y vamos con todas las preguntas que tengáis de internacional, ¿vale? Vamos. Porque ya desde Líbano se están dando esos ataques constantemente, se ha vuelto a atacar el norte de Israel. Israel responde atacando el sur de Líbano. La escalada sigue con las declaraciones que he comentado antes del gobierno israelí, diciendo a las claras, ¿no?, que están dispuestos a invadir el sur de Líbano. Y por otro lado, pues ha respondido el gobierno libanés diciendo, bueno, que están dispuestos a implementar la resolución de la ONU si Tel Aviv cumple totalmente, es decir, están reconociendo el gobierno en funciones de Líbano que no se cumple la resolución de la ONU, por lo tanto le dan la razón a Israel en que podría invadir el sur de Líbano, pero que están dispuestos a cumplirla, es decir, que Hezbollah se retire de esa zona sur donde se supone que está la UNIFIL, cuando Israel también la cumpla, porque está señalando que Israel se está escudando en la legalidad internacional, cosa que no ha respetado en otras resoluciones de la ONU en ningún caso, pero en esta concretamente se está escudando en que Hezbollah no tiene que estar en el sur del Líbano, pero no devuelve las granjas de Sheba, que es un territorio que tenemos en nuestro mapa del conflicto israelí-libanés, en nuestra web, los mapas con Fairpolitik. Podéis ver las granjas de Sheba, que son un pequeño territorio libanés ocupado por Israel, y mientras Israel no devuelva ese territorio vinculado a los altos del Golán, Líbano no tiene por qué cumplir con la resolución que le obliga a que Hezbollah no esté en la zona sur del Líbano. De modo que, bueno, pues es una nueva vuelta de tuerca a la escalada retórica sobre las resoluciones de la ONU. Siguen, por lo tanto, los enfrentamientos durante estos días. En Siria, ese punto que comenté antes, es donde se ha producido el ataque que habría asesinado al alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán. No voy a entrar ahí porque ya he explicado un poquito esto. Irán ha prometido venganza, pero claro, no se sabe si va a ser algo inmediato o a su debido tiempo, como pasó con el asesinato de Qasem Soleimani, que se saldó al cabo de un tiempo, de alguna manera, con el ataque sobre la base de Ain al-Assad en Irak, en la que hubo daños a Estados Unidos. Pero también Irán estaba señalando que la respuesta en parte formaba parte del ataque de Hamas del mes de octubre de 2023. Como que todo lo que está ocurriendo ahora es una respuesta a lo de Soleimani, cosa que Hamas ha desmentido, si no me equivoco. Pero bueno, al final son facciones que se apoyan, no es un monolito, ¿no? No están todos bajo la batuta de Teherán, y mucho menos Hamas, que tiene más cercanía con Qatar. Bueno, el caso es que por otro lado en Irak se han producido unos nuevos ataques. Kataib Hezbollah y algunas facciones del eje de la resistencia iraquí atacaron con drones a unas instalaciones estadounidenses. Como digo, están demandando que se marche Estados Unidos del país porque no lo hace a pesar de que lo ha solicitado todas las instancias políticas iraquíes prácticamente. Y el ataque con drones causó 3 bajas, heridos, entre las fuerzas estadounidenses, entre los soldados. Estados Unidos ha respondido atacando varias instalaciones de la facción Kataib Hezbollah. O sea que sigue escalando la situación también en Irak, donde el ataque se produce directamente contra objetivos estadounidenses, ¿no? Esto lo hemos explicado mucho desde el principio. Los ataques contra objetivos estadounidenses se han concentrado en Siria y en Irak, aunque hay en muchos más países de la región. Y los objetivos israelíes principalmente con Líbano y con Yemen. Y el tema de los hutíes, he dicho que se han centrado en los ataques a buques israelíes, pero la realidad es que siguen atacándose otro tipo de buques. De hecho, recientemente, ayer, si no me equivoco, para los que nos veis en diferido, estamos hablando del 26 de diciembre, se habría atacado un buque comercial de la naviera MSC
que era una de las que al principio dijo que iba a desviar el tráfico, si no me equivoco, pero porque se dan señales de advertencia que ignoraron algunos de los buques. En este caso, pues se ha atacado uno, pero que ya es uno más, porque ya la tendencia es de que aunque no estén causando los daños que desearían los hutíes ni a Israel ni a los buques, el simple hecho de que hayan conseguido poner en peligro el tráfico marítimo, el coste que tiene la disuasión y la amenaza que suponen y que la hayan conseguido implantar es un éxito local. No hay que pensar que los hutíes pretenden ganar la guerra así, pero están consiguiendo cosas. Y por último, Estados Unidos anunció, fijaos el nivel de los ataques que se siguen produciendo a día de hoy, anunció que ha tenido que derribar 3 misiles balísticos antibuque, que era uno de los primeros ataques que yo creo que en la historia, ¿no?, que se había producido de los hutíes contra un buque con misiles en funcionamiento en el Mar Rojo. Ha tenido que derribar 2 misiles de crucero y 12 drones. Esto creo que es solo anunciado de ayer, es decir, hoy. La noticia es de hoy. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos de novedades, si no me equivoco. Irak ha condenado el ataque de Estados Unidos contra Kataib Hezbollah y lo considera un acto hostil contra la soberanía iraquí. Así que esto también es relevante. El gobierno de Líbano y el gobierno de Irak no van de la mano del eje de la resistencia, pero pues hay facciones que tienen simpatía. Por ejemplo, la de Irak, que está ahora mismo controlado por uno de los grupos políticos más cercanos a Irán. No el que más, diría yo, hay grupos más cercanos, pero después de la crisis política de 2021, el gobierno iraquí quedó más cerca de Irán. Esto es todo lo del eje de la resistencia que tenemos por ahora y ahora podemos responder preguntas de cualquier punto de la región y, por supuesto, también de Palestina. Sí, sí, que además teníamos muchas. Gracias, por cierto, a Tsechu por esa renovación. 5 meses ya con nosotros, gracias. Y teníamos, pues mira, había una que nos vuelve a llevar a la cuestión de la regionalización del conflicto. Te la modifico un poco. Nos preguntaba Huésped cómo de probable sería la escalada a guerra regional en el corto plazo. Creo que, por concretar un poco, quizás sería interesante ver qué distintos escenarios o qué distintos sucesos podrían ocurrir que nos acercasen críticamente al escenario de la guerra regional. ¿Cuáles serían algunas de las puertas de entrada que podríamos ver? Bueno, ya que la coalición estadounidense del Mar Rojo, a mí me parece que incluso aunque consiguiera una libertad de navegación, no nos acerca mucho más a la guerra regional. Creo que las claves aquí pasan por la invasión del Líbano, que es quizá el elemento más claro. Y bueno, un ataque como el que se ha producido en Siria contra un objetivo iraní puede llevar a una respuesta, pero quizá lo más claro, y además es que Israel lo lleva anunciando años, sería un ataque contra Irán, un ataque contra infraestructura nuclear iraní, que es algo que ellos han valorado y lo han dicho. Y también me parece que nos acercaría mucho a esto un ataque de Irán a Israel, que fuera directo, que por supuesto pues se acabaría enmascarando entre las facciones del eje. Pero un ataque a cualquier infraestructura nuclear, de energía nuclear, sería también un factor de acercamiento, tanto en Dimona, que es la que nos encontramos en Israel, creo que sí, como contra cualquiera de las instalaciones que podemos encontrar en Irán, o incluso una prueba nuclear. También es algo que se ha contemplado, pero yo creo que ahora mismo no estamos en ello todavía. Todos estos escenarios pueden ser, y es que se puede desatar cualquier cosa de uno y de otro modo. No sé. Sí, yo creo que todo esto es lo principal. Luego podemos entrar en cisnes negros, ¿no? Caídas de gobiernos, guerras civiles que no serían tan descartables. Es decir, Irak es un polvorín. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero principalmente me quedo con la invasión del Líbano y con que se sigan atacando infraestructuras o que se empiecen a atacar entre Irán e Israel o que se ataque objetivos clave como el de la Guardia Revolucionaria en Siria. Teníamos también, Ale, nos preguntaban hasta dónde puede aguantar Irán hasta que le declare la guerra a Israel. Puntos en el cual Irán podría decir hasta aquí llegamos y declaramos la guerra. Nos pregunta Lord Comandante. Irán tiene mucha paciencia. Irán ha prometido, sí, históricamente. Ha prometido tantas veces devolver los ataques y no lo ha hecho al grado que sus bases demandaban, las bases de los movimientos del eje de la resistencia. En la guerra de Gaza del 21, fue Irán, con estas negociaciones al acuerdo nuclear, la que
paró de alguna manera que el eje de la resistencia desatara lo que está ocurriendo hoy. Es decir, ya se está escalando, pero no van a ir directamente, porque aquí el relato importa, porque el relato no está vendido, como en el caso de Ucrania, que ya se sabe lo que va a pasar. No, aquí el relato está en juego. Hay países occidentales donde no se está apoyando a Israel de manera cerrada, donde hay debate. Eso es algo excepcional en algunos temas. Sí que hubo debate también con Ucrania, pero no lo hubo en los países clave, lo hubo en países periféricos. Entonces, es muy relevante si Israel invade Líbano preventivamente o si es porque Hezbollah ha hecho una operación enorme apoyada por Irán con ataques masivos aéreos sobre Israel como los que hacía Hamas. Es muy distinto. Y por lo tanto yo creo que los dos, uno por consejo de Irán y otro por consejo de Estados Unidos, están intentando pues que la escalada sea más lenta y más prolongada, como lo que hicieron en Gaza. La invasión de Gaza ya prácticamente ha tomado la mitad o más de la mitad del territorio norte de la franja. Eso ya es territorio israelí ocupado. Entonces, esto no ha causado ese levantamiento que parecía que iba a ocurrir en países árabes previo a la invasión, como veíamos en esas protestas en Jordania, en Egipto, en países no árabes también, ¿no? En Turquía. En realidad ha sido una estrategia que a Israel le ha venido bien porque ha podido invadir igual, ha conseguido algunos objetivos, es muy difícil que consiga todos, pero no ha tenido una reacción tan furibunda como si hubiera sido una invasión a gran escala. Eso es diferente. Y luego también ha conseguido pues que los países de la región no se le posicionen todos en contra, sí, pero no hasta el punto de cortar relaciones, de desandar todo el camino diplomático. Y, por ejemplo, sigue teniendo tráfico de armas, ¿no? Con los países occidentales. Es una cosa que todavía se contempla. Está subiendo mucho el tono, pero va muy paulatino. Nos preguntan también, vamos a ver, que siempre se actualiza y pierdo las preguntas. Ahí. La retirada de tropas de Estados Unidos en Irak también sería la retirada de todas las fuerzas de la OTAN. Y preguntaban también, eso nos lo preguntaba Rauru, y nos pregunta también Macarrón. Dice, en caso de escalada regional, ¿qué papel podrían tener los países más cercanos a Israel? Jordania, Siria, Egipto, Arabia Saudí, Turquía. Vale, la primera es la más fácil. Sí. Este tipo de coaliciones se hacen para dar una pátina de coordinación, de legalidad internacional, de es el mundo el que ha decidido intervenir en Afganistán, en el Mar Rojo, en cualquier sitio. Todas estas coaliciones se hacen para que no tenga un país que asumir el coste político de decir yo estoy ayudando a tal bando o yo me estoy metiendo en tal guerra. ¿No? O lo de mandamos ayuda militar a Ucrania. Bueno, yo no mando ayuda militar, yo participo en una operación conjunta de apoyo militar de varios países. Entonces, el coste político no es que estás participando indirectamente en una guerra. No, estoy participando en una coalición que tiene unos objetivos de coordinación, de entrenamiento, de pacificación, de disuasión. Entonces, en el momento en el que es verdaderamente su líder político, Estados Unidos principalmente, porque es el que suele llevar la directriz militar, a veces Reino Unido, Francia también intentan tener algo de peso en esa batuta para dirigir, suele ser Estados Unidos. En el momento en el que Estados Unidos dice se acabó y lo cumple, se acabó. Esto pasó en Afganistán. En Afganistán, y es que los franceses son los que peor coordinación tienen desde siempre con Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos lleva una retirada que no está coordinada con Francia, se nota un poco, pero el resto de países acatan inmediatamente en los plazos marcados por su socio, que suele ser Estados Unidos, en Irak y en todas partes. Eso yo creo que ya está bien dicho. Y por eso en el Mar Rojo se ha intentado hacer una coalición para desbloquear, ¿no?, el acceso a las rutas comerciales, y cuando se han ido cayendo los países daba igual, porque sigue siendo Estados Unidos el principal garante. Y el resto de los países de la región, la otra pregunta hablaba sobre la reacción de países árabes, Sí. ¿no? Bueno, también ha preguntado por Turquía. Jordania, Siria, Egipto, Arabia Saudí y Turquía en concreto. Siria directamente es eje de la resistencia. Concretamente el gobierno está muy implicado directamente bueno, el gobierno de Bashar al-Assad tiene una cercanía muy grande con algunos de los sectores de la fuerza Quds, de la que decíamos, pero bueno, no podemos hablar de que
esté en su mejor momento Siria, ¿no? Desde luego no ha conseguido todavía cerrar varios frentes y me interesa bastante una posibilidad como es la invasión del Kurdistán durante el año... Desde lo de octubre se ha vuelto otra vez a hablar del tema, pero desde la cumbre de Madrid del año pasado, de 2022, Turquía lo ha dicho abiertamente, que ellos tienen derecho a intervenir en Siria y que a lo mejor lo hacen si no hay un acuerdo con Siria para que los kurdos no tengan esa presencia y no se apoya el PKK. El PKK acaba de tener unos choques importantes con Turquía en Irak. Bueno, el PKK. La acusación de Turquía siempre es al PKK. Ha sido interesante porque la reacción de Turquía lleva siendo de escalar muchísimo la retórica con Israel, intentando erigirse como el gran defensor del islamismo, y con la victoria de Erdogan se garantiza que va a poder seguir así, ¿no? Con esa política islamista, diciendo ahora que Netanyahu no es distinguible de Hitler. Lo que está haciendo es como Hitler. Y desde luego, desde Israel respondiéndole a Turquía que ellos están haciendo un genocidio a los kurdos. O sea, es una cosa bueno, no se sabe muy bien quién de los dos lleva más razón en algunos de los casos, porque se están dando acusaciones de cosas que estamos viendo, de limpiezas étnicas, de masacres, pero nada más que se ve la del rival. Y por otro caso, preguntabais por Arabia Saudí, hablábamos de las negociaciones que se estaban llevando a cabo, lleva una postura mucho más cercana a que se encuentre una solución de dos estados que la de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes es un país que ya había negociado sobre la normalización de lazos con Israel, y aunque a Arabia Saudí le interesa mucho que la normalización se dé a nivel económico igualmente, quieren una relación militar más estrecha con Estados Unidos a cambio, sacar una regalía como consiguió Sudán, como consiguió Emiratos Árabes, como consiguió Marruecos y como consiguió Bahrein, a cambio de dar ese apoyo a Israel, pero ha puesto como excusa principal, y yo creo que es una demanda muy clara, que se dé una solución de dos estados definitiva. Es decir, que ya no van a aceptar más medias tintas. Y aquí hay un tema súper interesante. No sé si me dejo otros países, pero creo que es mucho más interesante hablar de esto. Y es que ya se está pensando en el día después de la invasión de Gaza. Se está pensando en qué va a pasar con la franja de Gaza. Una facción muy importante de Israel quiere que la ocupación sea permanente. Que Israel sea el que controle Gaza, y como se hace en Cisjordania, pues se puede crear un apartheid o se puede crear colonias o se puede hacer lo que se quiera hacer. Pero el mundo árabe está dividido sobre si apoyar pues lo que ahora mismo ocurre, que es una mediación de Qatar con los grupos de Hamas, de otras facciones, también la presencia de influencia iraní a través de Yihad Islámica, de otros grupos. Todo esto va a desaparecer si Israel consigue barrer a estos grupos palestinos, y el principal objetivo, en lo que más o menos hay acuerdo, es en la limpieza étnica, pero se está buscando a qué países enviar a los palestinos. Y en todo esto ha surgido un segundo plan, que es el plan de Egipto. Este plan parece que tendría más intereses para países como Arabia Saudí, que les permitiría ganar influencia, y que el futuro gobierno de la Franja de Gaza sea, como llaman, tecnócrata, un gobierno transitorio. Pero Arabia Saudí está diciendo, y a otros países, que no quieren ya más medias tintas, como digo, que un gobierno transitorio, que un gobierno tecnocrático, que lo que quieren es una solución real de dos estados, y que tiene que haber alguna forma en la que se acabe este conflicto y en Gaza haya, o en Palestina, exista un estado diferenciado. Claro, Israel lo rechaza completamente. Israel, además, también lo dice, de nuevo, de manera muy transparente: no vamos a volver nunca más a Oslo. No van a volver nunca más a los acuerdos de Oslo, y por lo tanto Netanyahu se congratulaba de haber evitado que haya dos estados en Palestina, de una solución de dos estados. De modo que ahora mismo no hay una solución clara, pero sí que se está pensando en qué va a hacerse después. Israel, si se sale con la suya, conseguirá una ocupación permanente, y los países árabes están intentando ver si consiguen, restando la influencia de Qatar e Irán, que haya dos estados y que esto pueda contentar a Estados Unidos y a Israel. Es decir, eliminas la presencia de Hamas, eliminas la presencia de Irán, eliminas la presencia de Qatar, pero el Estado palestino tiene que existir y que se solucione de una vez, porque no quieren más líos para normalizar las relaciones con Israel. En esos son los intereses que hay ahora mismo sobre la mesa. Sé que me preguntabais por la guerra regional, pero yo creo que ahora mismo lo interesante es esta información que ha salido durante esta semana, que ya se han rechazado los planes de Egipto por todas partes, porque es que es bastante claro, ¿no? Es bastante incluso burdo, en el sentido de que lo único que falta negociar en esos planes es a qué país se manda a los palestinos
después de la limpieza étnica. Teníamos por aquí, vamos a ver, vuelvo a subir hacia arriba. Nos preguntaban... Vale, aquí. Lo perdí, ya está. Dice Rico Huzam que ¿qué nos parece la nueva estrategia de comunicación de los miembros del eje de la resistencia? Y nos preguntaba también Jauma00, dice, veo vídeos de combatientes de Hamad y de Yihad Islámica Palestina, pero nada del FPLP, si sabemos algo de ellos. Bueno, sí que es verdad, o sea, existen, ¿eh? Y además han participado en las hostilidades, sí. Pero es una facción ya menor. Pero he de decir que la comunicación es mucho más fuerte en estos otros grupos y sí, pues ha sido bastante buena, entre comillas, porque Israel ha cometido algunos errores de comunicación, muchos, pero voy a decir algunos por no meterme en todos, ¿no? Y lo han aprovechado muy bien estas facciones, porque han conseguido que incluso sin ser del todo verídicos, porque al final la propaganda tiene que tener parte de realidad, pero obviamente hay cosas que no lo son. Han conseguido movilizar el apoyo de muchísimas bases fuera de sus territorios. Me parece que sí que es muy buena la comunicación en ese sentido. No hay mucho más que añadir porque es una apreciación, me has preguntado qué opino, pero no puedo hacerte tampoco un análisis de cómo funciona esa comunicación porque depende de cada grupo, depende de cada contexto, depende de cada mensaje que quieras hacer calar, si lo consigues o no. Y bueno, pues les está funcionando bastante mejor. El tema es que tiene que ir acompañado también de un éxito militar para poder vender una mejor propaganda, ¿no? Vale. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que no sé si había alguna más de Ucrania. A ver. Mira, nos pregunta Elipic, no, APIC, si escalara una guerra regional, ¿dónde desplegarían Irán y Estados Unidos sus propios soldados? Estados Unidos tiene presencia militar ya en varios países. Esto lo hemos comentado, tiene varias bases pues ahora mismo no tengo el mapa, pero creo que tenía en Qatar, en Kuwait, en Arabia Saudí, en Irak, en Siria de manera informal, por supuesto la presencia en Israel, en Siria también tiene presencia. Es que al final en todos los países de la zona Estados Unidos ya tiene presencia. Ahora, una presencia terrestre, yo incluso en un escenario de guerra regional no creo que fuera lo primero que vayamos a ver. Israel es el que combatiría y el apoyo estadounidense, teníamos a los portaaviones, teníamos los destructores, tenemos la movilización en el Mediterráneo, en el Mar Rojo, pero me cuesta ver, a lo mejor hay algún movimiento en el Golfo Pérsico, pero que vayamos a ver más soldados enviados a una operación terrestre en Oriente Medio, mucho se tiene que ir de las manos, ¿no? La guerra regional para que Estados Unidos se meta en una guerra que podría escalar mucho más. Ahora, yo veo que el papel de Irán también está claro. En las zonas donde tenga presencia el eje de la resistencia. Líbano, Siria, Irak y bueno, Yemen es otra cosa. Al final a Yemen se les da apoyo armamentístico, pero como no va a ser frente terrestre de guerra principal, yo creo que ahí pues no. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cómo de posible sería una guerra civil en el Líbano teniendo en cuenta su actual estado económico? Y también nos preguntan respecto al Líbano si una entrada en el Líbano sería seguro una escalada del conflicto a nivel regional o si sería otra línea roja que pone el eje de la resistencia y que luego no están. Nos preguntan tanto Cíclope como Rauru. Hombre, es que esto ya no es una línea roja de me preocupan los palestinos o no me preocupan los palestinos. Esto es una línea roja de que están atacándome directamente, porque Claro. el eje de la resistencia es Hezbollah. Otros grupos de Siria y de Irak son muy importantes, pero Hezbollah es súper importante en el eje de la resistencia. Y además lo que se está buscando no es bueno, es que también habría que ver cuál es el objetivo declarado, ¿no? Yo iba a decir, no es solo mover a Hezbollah unos kilómetros más al norte, es digo la destrucción de Hezbollah, que es lo que se hace con Hamas, ¿no? Eliminar la presencia de Hamas en la franja de Gaza, sí, ¿y a dónde los expulsas, no? Se van a Egipto, se van a Túnez, a Argelia, ¿a dónde? Entonces, cuando estamos hablando del sur del Líbano,
después se contempla desde algunos voceros en Israel atacar Beirut. Es decir, Hezbollah no está solo en el sur del Líbano. El Líbano es un país muy diverso, donde establecer continuidad territorial entre grupos étnicos es muy difícil, yo diría imposible ahora mismo, y por eso, efectivamente, respondiendo a la pregunta, sí creo que una invasión de Líbano sería claramente una escalada con el eje de la resistencia, y sí creo, y es algo que ya lleva muchos años debatiéndose, pero no ha ocurrido, que el Líbano es un país que perfectamente podría sufrir una nueva guerra civil, pero porque su gobierno está en funciones, no hay gobierno. Su presidencia está en funciones, ha expirado su mandato, no hay presidencia formalmente, ¿no? Son en funciones. Los grupos regionales, es decir, Hezbollah, pero hay facciones, ¿no? Tienen mucho peso. Grupos palestinos también tienen mucho peso en el sur del Líbano. Hay luchas por el control de los campos de refugiados, de la prominencia de Hamas, de Fatah y de sus brazos armados. Hay una cantidad enorme de refugiados palestinos y de refugiados sirios. Hay una situación económica terrible, hay una crisis política endémica, enquistadísima, y hay una situación monetaria pues casi que rivaliza para mal con la situación económica. Entonces, por supuesto que las condiciones se dan. Y si hay una invasión ya ni te digo. Pero una guerra civil es que es muy difícil saber de qué manera se podría resolver ese conflicto. Hay ahora mismo un sistema en Líbano que se llama el de la convivencia en los poderes en función del reparto sectario. Se dice sectario porque están unos puestos para los chiíes, otros para los suníes y otros para los maronitas, que son los cristianos. Y que haya una fuerza que predomine rompe con ese equilibrio sectario. Y eso, pues por supuesto, podría llevar a una guerra. Y si se intenta expulsar a una de esas fuerzas, Hezbollah es la más importante entre los chiíes, pues eso también puede llevar a un conflicto armado. Es que, ¿cómo no? Vale, teníamos más preguntas por aquí. A ver. Voy a ir seleccionando. Pues mira, nos preguntan Mark Ousen que cuál sería la posición de China o si China se beneficiaría de los conflictos que se han abierto en los últimos meses. Perdón, la posición de China. Sí, y si le beneficia, entiendo que más bien estratégicamente, la apertura de estos conflictos. A ver, la posición de China, ya digo, intentó mediar para que Israel y Palestina llegaran a algún punto de entendimiento. Yo creo que es porque se vieron muy lanzados después de conseguir llevarse el premio diplomático que fue el acuerdo Irán-Arabia Saudí. Estados Unidos lleva mucho tiempo intentando que Arabia Saudí acuerde con Israel la normalización. Entonces, que China consiguiera que lo hiciera con su rival histórico y encima rival principal de Israel, dejó a China muy bien posicionada en la región, sobre todo sin tener tropas contra la voluntad de varios estados. Entonces, esto acerca mucho a algunos países a China. Pero no es una potencia que esté involucrada ni en cuestiones militares de gran calado, ni en temas proxy, ni tampoco a nivel diplomático está destacando por la mediación ahora. Por supuesto lo intentó, pero la batuta la llevan otros. ¿Le interesa? A ver, todo lo que retrase a Estados Unidos de concentrar sus esfuerzos en China le interesa, pero Estados Unidos está dando pasos de gigante en el Asia-Pacífico. Esto no significa, por lo tanto, que Estados Unidos no pueda estar a 5 continentes a la vez. Estados Unidos puede estar a todo. Lo que pasa es que los recursos que tiene que destinar a entrar en una guerra no los puede destinar a todo. Eso sí que no. Entonces, si estallara una guerra regional, sí que podría ser más perjudicial para Estados Unidos, salvo que veamos un resultado muy chocante. Pero a priori, pues a China le da tiempo, pero no es necesariamente una cosa que le convenga, ¿no?